crear libros nuevos desde Excel, ¿sí? Entonces, como sabemos, nosotros tenemos varias opciones. Podemos ver primero aquella que corresponde al botón de la barra de herramientas de acceso rápido. No se encuentra configurada inicialmente probablemente ese botón, por lo tanto al ingresar a la lista puedo activar. Al activar el botón nuevo aparece el icono de una hoja, ¿sí? La silueta de una hoja, y cuando posiciono el puntero del mouse encima de ese icono aparece entre paréntesis el teclado abreviado que le corresponde también, que es control U. Vamos a arrancar haciendo clic primero en el botón. Una vez que hago clic en el botón, veo que se genera un libro nuevo. Este libro está vacío, hay una hoja blanca, no hay ningún dato. El archivo tiene el nombre del libro 1. Ojo que ese nombre es aquel que Excel le configura de forma predeterminada a todos los libros nuevos que se generan. Como es el primer libro que genero encima de un archivo que ya estuve usando, entonces él va enumerando eso, ¿sí? Si yo quisiese un libro nuevo más aparte de este, él va a generar un libro nuevo llamado libro 2. Entonces voy a visualizar eso con el teclado abreviado. Por ejemplo, si presiono las teclas control Q, que justamente mencionaba que esa era la forma del teclado abreviado, puedo observar ahora en el título del nombre, ¿sí? Del libro, que se generó un libro 2. Ese libro 2 tampoco está guardado, es decir, todos los que van generándose sin guardarse aún van teniendo el nombre del libro al principio, porque Excel hace una analogía de que el archivo es un libro. En el hipotético caso de entender de la siguiente forma, ¿sí? Cada libro tiene hojas, y en este caso un archivo de Excel tiene una hoja y esa hoja está ahí abajo. En esta versión 2019 solamente visualiza una hoja, ¿sí? A esta hoja también le llama hoja 1. En versiones anteriores se podían modificar la cantidad de hojas para cada libro nuevo. De hecho, podemos ver eso más adelante. Aparece justamente la opción de poder ver una sola hoja o tres hojas. Recuerdo que en una de las versiones antiguas, ¿verdad? De los 90 más o menos, o de las primeras, aparecían 16 hojas, cuando evidentemente la cantidad de la capacidad de cada hoja era muy distinta a la actual. Y eso es lo que podemos decir con respecto a esas dos primeras opciones de libros nuevos, ¿sí? Ahora, si yo ingreso al archivo, en archivo también tengo en la categoría de la izquierda a la opción de nuevo. Nuevo me trae básicamente al principal, que es un libro en blanco, ¿sí? Que es lo que ya tengo visible en dos oportunidades. Si le hago clic a ese acceso directo, veo que ahora tengo un libro 3. Hasta acá ninguno de los tres libros están guardados todavía. Están simplemente visibles en mi máquina, pero en determinado momento, ya sea cerrando, saliendo o guardando, yo tengo que darle un nombre y una ubicación, ¿verdad? Pero hasta acá estamos viendo simplemente cómo generamos libros nuevos. Hay que decir también que en el sector de inicio tengo también la chance de crear un libro nuevo, al menos en esta versión 2017, un libro en blanco. Si le doy clic voy a tener un libro 4, ¿sí? Para entender nomás que esa numeración se genera automáticamente. Una opción diferente eh, a esta que estamos viendo, tanto en inicio como en nuevo. Voy a pasarme a nuevo simplemente para verificar que abajo del libro nuevo tengo también un buscador. Este es un buscador de plantillas en línea. Estas plantillas en línea, ahora con el uso del internet, es más dinámico, es más, tengo la posibilidad de bajar plantillas. ¿Qué son plantillas? Plantillas son archivos de Excel que ya están eh, realizados o premodificados, preformateados
para poder utilizarlos en el día a día, ¿sí? O sea, existen diferentes categorías, son usuarios que ya utilizaron estos formatos y lo ponen, digamos, a disposición de otros usuarios que no quieran perder tanto tiempo en realizar, digamos, una modificación de un libro para tener ciertas formas, ciertos formatos, ciertas automatizaciones. Entonces, lo que vemos aquí abajo es justamente los diferentes, las diferentes plantillas con esos formatos que le estaba mencionando como para poder utilizar. La verdad es muy interesante poder conocer esto porque nos ahorraría mucho tiempo en tener que realizar, supónganse ustedes, desde cero o en una hoja en blanco, algún formato, digamos, para utilizar como calendario, como eh, algún presupuesto, alguna factura, ¿sí? Entonces voy a abrir uno de los formatos que vemos aquí en pantalla. Puede ser, por ejemplo, esta calculadora de préstamo. Voy a hacerle un clic en la calculadora de préstamo. Hay veces que la plantilla que quiero abrir está, digamos, ya instalada en la máquina. Entonces, al darle clic, él me muestra directamente ya sin necesidad de hacer una descarga desde internet. Al visualizar me da una previsualización, una vista previa, el título, quién lo proporciona, qué es lo que contiene esta planilla, cuánto pesa. En este caso tengo un botón de crear, si le doy un clic en crear, él va básicamente a realizar o la descarga o la apertura si es que ya la tengo precargada en la máquina. En este caso quiero que se entienda que es un formato que no hice yo, hizo un usuario diferente y yo estoy utilizando básicamente ese tiempo, esa experiencia que ya tuvo el usuario anterior y que está ahora mismo poniendo a disposición de todos los que quieran utilizar. Entonces, como se verá, eh, es una planilla que ya tiene color, que ya tiene inclusive unas figuras, ¿sí? Tiene gráficos, tiene celdas formateadas, tiene probablemente algunas funciones. eh, Prácticamente la información está automatizada con la posibilidad de que uno simplemente tenga que hacer cambios de la información con la información que quiera visualizar y eso ya está. Entonces, me ahorra mucho tiempo en no tener que desarrollar de cero esto y esto lo muestro normalmente acá en este módulo de Excel Beginner porque es bueno conocer esto desde el principio, ¿sí? Entonces, si bien eso está cargado, ahora que ya se descargó en la máquina, tiene un nombre, ese nombre simplemente tengo que guardarlo y él me va a mostrar en qué ubicación está guardada. Eh, en este caso en particular yo voy a cerrar, no voy a utilizar, era simplemente para mostrarle a ustedes que esto está dentro de la categoría de nuevo, ya que estamos usando justamente el panel de nuevo. Eh, en estas últimas versiones lanzadas 2013, 2019, existen tutoriales, ¿sí? Ya que estamos hablando dentro del sector de nuevo, hay unos tutoriales para poder hacer recorridos, por ejemplo, realizar un recorrido de todo lo nuevo, ¿sí? del programa. Hay una breve introducción a la fórmula, una visualización o cómo realizar un tutorial de tablas dinámicas, un tutorial de gráficos, entre otras cosas, ¿sí? También tengo la opción de buscar, supongamos nomás que yo quiero un formato de factura, entonces si escribo factura en ese buscador y le doy buscar o clic en la lupa, él va a ver esa palabra que generé para ir a buscar en la memoria, ¿verdad? En todos aquellos que coincidan con lo que yo estoy viendo y supongamos que quiero utilizar alguna de ellas. No está una proyección, declaración de pérdida, en realidad yo quiero una factura. Entonces, a ver, no sé, la primera que encuentro, factura azul. Le doy crear, de la misma forma como descargué hace rato la calculadora de créditos o de préstamos, me descarga también con la posibilidad de que yo vaya haciendo los cambios que necesite para que ese formato se adecue a lo que estoy necesitando utilizar, ¿sí? Entonces, ya que hablamos
archivos nuevos, como en su categoría está también la de plantilla, entonces muestro que esto está a disposición y es verdaderamente muy útil para cuando necesite desarrollar algo mucho más complejo, mucho más elaborado y no quiera perder tiempo en realizarlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y al estar en el escritorio, si quiero hacer un clic derecho y hago un clic derecho en un lugar diferente a los iconos, quiero que se entienda que yo tengo la posibilidad de generar un archivo nuevo de cualquier programa. En este caso, ya que hablamos de un libro nuevo de Excel, al hacer el clic derecho nos sale una lista de varias opciones. Sin embargo, aquella que corresponde a nuevo es la que contiene, entre otras cosas, a los diferentes archivos de los programas instalados en mi máquina. En este caso veo a el que corresponde a una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Si le doy un clic, él genera un archivo nuevo, un libro nuevo, pero con la ubicación ya predeterminada en el escritorio. Entonces, en ese caso, no le llama libro uno, de hecho ya le da un nombre y ese nombre es nuevo, dice nuevo, hoja de cálculo Microsoft Excel, porque el tipo de archivo tiene el icono y como verán la diferencia entre el icono de este libro y el icono del programa, hay una diferencia. Entonces yo puedo dejar así tal cual con ese nombre o puedo y le vamos a llamar eh, a Pyme, ¿sí? A le doy enter. Al darle enter o doble clic, él entonces va a abrir ese libro que solamente tiene, diferente a lo demás, la ubicación ya generada y el nombre ya generado. Entonces, en el momento que le di doble clic, él tendría que poder abrirme. Voy a visualizar nomás, ahí justamente me abre el libro. Quiero que se entienda que ese libro se generó desde el escritorio, con un procedimiento diferente a lo que yo le estaba mostrando. Quiero que vean que arriba ya aparece el nombre que le di. Abajo veo que la pestaña no está en español, está en inglés, sí, dice Sheet 1. Probablemente las dimensiones de las columnas también tienen una dimensión diferente a los demás libros que estábamos abriendo. Si paso al otro libro, libro 3 en este caso, se visualiza un ancho de columnas diferentes entre esos dos libros, ¿sí? En las pymes eh, se visualizan desde la columna A hasta la columna U. En el libro 3 se visualiza en la columna A hasta la columna P. Es decir, hay un cambio en el ancho de las columnas con respecto al alto de las filas. Se visualiza en el libro 3 del 1 al 23 y en las pymes del 1 al 23 también. Es decir, en el alto de filas no hay ninguna modificación. Sí, en esos datos que estuve puntualizando, nombre de hoja, ancho de columna, pero relativamente es lo mismo, es un libro nuevo vacío, en blanco, y eso es lo que básicamente estamos viendo. Entonces, fuera de esto, yo tengo que poder cerrar o guardar en algún lugar una vez que empiece a hacer modificaciones a los libros nuevos. En ese momento tengo la chance o de guardar el libro, porque si le doy guardar, él va a obligarme a que yo le guarde y confirme ese nombre que me sugiere del libro 3 y en qué lugar. Eso sí o sí no me puedo escapar, porque si termino modificando este libro y le doy cerrar y le digo cancelar o le doy guardar y le digo cancelar, él no va a hacer el guardado de ese libro en particular. En este caso, simplemente para poder observar que él me sugiere como siempre guardar en el OneDrive, yo voy a pedirle que se grabe en la carpeta donde estamos guardando hasta acá todos los libros. Como ya hay un libro 1, me conviene que este se llame el libro 3, le voy a dar guardar. En este caso, al darle guardar, él básicamente no me generó ningún cambio, realizó básicamente la actualización de los datos, pero ahora sí puedo cerrar. O sea, ya sabíamos por la lección anterior que el guardar solamente actualiza los datos y la X de cerrar saldría sin preguntarme porque no hubo ningún cambio, ¿sí? A pyme también saldría sin preguntarme porque no hay ningún cambio, ¿sí? Entonces, tengo más libros abiertos. Hay que recordar que hicimos la apertura hasta el libro 4.
Entonces yo puedo entrar y en cada caso ir cerrando. En este caso, en libro 4 no me hizo ninguna pregunta cuando le di clic en cerrar. Libro 2 tampoco ninguna pregunta. Entonces él ya asume que si hay un libro nuevo, que no tiene ningún cambio, al darle cerrar, él no me va a hacer ninguna pregunta. ¿Cuándo me va a preguntar? Cuando yo haga alguna modificación. En este caso voy a poner la coma. Él siempre consulta dónde se va a guardar, que confirme el nombre, y si en Excel Beginner le doy guardar, él me avisa que ya tengo un libro 1 existente y si quiero sustituir. Acuérdense que en el libro 1 existente, en la primera celda solamente cargamos el dato de España. Aquí solo dice PYME. Si le doy a aceptar, escribirá ese dato. De hecho, que si yo ingreso de vuelta, vamos a suponer que quiera abrir ese libro, tiene que estar dentro de mis archivos recientemente utilizados. Si abro el libro 1, voy a ver que el dato es el último que escribí y no el anterior. El anterior, por el hecho de pedirle que reemplace, ya se perdió, ya no tengo forma de recuperar. Fue sobrescrito, digamos, por coincidir el nombre del libro con el anterior guardado, ¿sí? En este caso, como no hubo un cambio, le di cerrar, no me preguntó si quiero guardar. Este archivo tampoco tiene modificaciones, pero igual me pregunta si quiero guardar. Y eso es porque es el último libro que está disponible antes de salir del programa. Entonces, si le confirmo que quiero guardar, cierra, sale y ya no tengo ningún libro abierto. Es por eso que tuvimos esas diferencias con respecto a los anteriores que cerrábamos y no preguntaba. Y este último que sí preguntó antes de salir porque era justamente el último libro disponible. De esta forma entonces vimos cómo generamos un libro nuevo.